Muy buenos días, mis queridos pastores. Qué placer es poder comenzar esta clase de ética. Y esta materia va a ser útil para muchas cosas y fundamentalmente del ejercicio de usted como pastor, pero también de la actividad suya como persona, y no solo la suya, sino el entorno que está a su alrededor. Definitivamente, nuestra actuación puede ser ética o no ética. La base de esto la vamos a utilizar para muchas aplicaciones de la vida diaria y de muchas actividades de la vida. Así que comencemos hoy trabajando el concepto de lo que es ética y que realmente es el motivo de nuestra reunión. Hay dos palabras que frecuentemente se toman como iguales. Una es ética y moral. Incluso los libros de textos muchas veces se refieren a ética y moral como que si se estuviese hablando de la misma cosa. Y hoy yo pretendo darles algunos argumentos para que ustedes puedan distinguir una cosa de la otra. Incluso van a haber aplicaciones que pudieran tener implicaciones aún en nuestro mundo religioso. Esta palabra ética y moral la utilizamos frecuentemente, de tal manera que sí, va a tener implicaciones en nuestro ejercicio. Así que lo primero que vamos a tratar de dar es un concepto. Y la palabra ética proviene de ethos. Y ethos está relacionado con el bien hacer, lo que es correcto o lo que es incorrecto. De tal manera que cuando nosotros colocamos la mira en algo y tenemos que decidir o evaluar, la forma de saber si esto es ético o no es ético, simplemente es sabiendo si es lo correcto o lo incorrecto. Tiene que ver mucho con tu formación, tiene que ver con tu pensamiento. Así que la ética no te la imponen de afuera, sino que es lo que tú tienes de adentro. Y tiene un comportamiento que tiene que ver más con el individuo que con los grupos. Entonces, si reunimos todo esto, entonces vamos a tener que la ética tiene que ver con el bien hacer. Tiene que ver con tu yo interno. Y todo eso se expresa en el carácter de una persona. Así que estos parámetros nos permitirían ubicarnos en lo que es la definición del término.
Ahora, el otro concepto es moral. Y vamos a hacer más o menos el mismo análisis. Moral viene de la palabra moralis, y esto significa costumbre. Así que si le hiciéramos un análisis parecido a lo que le hicimos a la ética, no viene del individuo, sino viene de afuera. Es lo que la sociedad ha decidido que es correcto. Y cuando vemos estas cosas, ya podemos notar una diferencia sumamente clara de qué es una cosa y qué es otra cosa. Como les digo, ustedes verán que frecuentemente se utilizan como sinónimos. Así que la moral está más dado por las reglas que impone la sociedad. La sociedad dice tal cosa está bien hecha. Y bueno, ya eso es moralmente aceptado. Ahora, si ustedes se ponen a observar algunas cosas, inmediatamente se darán cuenta que la ética no cambia ni con el tiempo, ni con el lugar, ni con la sociedad. A ver, un ejemplo. Robar es malo aquí en Venezuela, pero también es malo en otras sociedades. Y eso no cambia. Siempre ha sido así. Mientras que la moral sí puede cambiar. Vamos a ver algunos ejemplos. Antes, un hombre decía, yo soy un hombre de pelo en pecho, queriendo decir que tenía características que lo identificaban como macho. Esto no tiene nada que ver si estamos predicando de machismo o no machismo, simplemente para que vean el ejemplo. Resulta que a medida que ha ido pasando el tiempo, surgió algo que se llama la metrosexualidad. Y la metrosexualidad tiene que ver con cosas que las metrópolis han adoptado como que la pueden hacer los hombres también. Fíjense esto. Hace años usted no veía un hombre teniendo zarcillos. Hoy es normal y los artistas que de alguna manera modelan la conducta de muchos jóvenes usan zarcillos. Y eso pondría entredicho la masculinidad de un hombre. No, para nada. ¿Y por qué? Bueno, porque la sociedad ha cambiado. La sociedad hoy lo acepta. Aunque ustedes son jóvenes, mucho más joven que yo, imagínense unos 15 años atrás, 20 años atrás. ¿Ustedes creen que una dama se le ocurriría ir, por ejemplo, a la universidad con el abdomen abierto y un pilce en el ombligo? Oye, cualquiera mujer que vieran en esa facha
simplemente esa era una prostituta. Casi seguro que es una prostituta, está vendiendo su cuerpo. Pues hoy no, hoy eso es normal. Normal, la sociedad lo ha aceptado. Y lo ha aceptado sencillamente porque la sociedad cambia. Y puede cambiar de un lugar a otro. Imagínense ustedes otro ejemplo que les voy a dar. Imagínense que nosotros tenemos comunidades indígenas en la Gran Sabana que son adventistas. Imaginen que ellos me invitan a mí a dar una conferencia sobre esto, sobre ética. Y bueno, yo más o menos voy a llevar preparado un material parecido a esto. Pero resulta que el capitán de la tribu, así como le dicen, no le dicen jefe de tribu, sino el capitán, me está esperando en el pueblo, en Santa Elena, y cuando llego me dice: mire, doctora Costa, estamos tan contentos de que usted esté con nosotros, realmente admiramos que usted nos haya aceptado. Pero dígame una cosa, ¿usted sería capaz de utilizar nuestra vestimenta y ponerse un cintillo con plumas y dar la conferencia así? Y yo le digo: sí, no tengo ningún problema, no tengo ningún problema. Y voy allá y doy mi conferencia y explico, aplicándolos a ese sitio, lo que es ético y lo que es moral. Resulta que yo termino y resulta que a mí me llevó una avioneta para allá. Me vuelven a llevar a Santa Elena de Guairé y ya como estoy listo, vengo a la avioneta. Pero yo tenía esa clase aquí. Y resulta que yo llego aquí vestido de indígena y comienzo a dar la clase. ¿Qué pensarían ustedes? Este viejito se volvió loco. Pero estoy dando lo mismo. ¿Y qué fue lo que cambió? Bueno, que la regla del vestir es completamente diferente allá que en este sitio. De tal manera que las costumbres tienen que ver con la moral, pero no tienen nada que ver con la ética. La ética, como le estoy diciendo, tiene que ver más bien con tu formación, tiene que ver con lo que tú piensas, tiene que ver con lo que a tu juicio es el deber ser. Vamos a seguir ahondando en estos conceptos y van a ver cómo algunas cosas que pudiéramos pensar que están bien hechas, cuando la vemos con ojos más escudriñadores, nos vamos a dar cuenta que no es así. Fíjense, todo más bien que ético, más bien, digamos, moral. Todo lo legal será ético. Entonces, fíjense, voy a aclarar bien la cosa. Está bien que pongamos ética y legal. ¿Cómo surge una ley? La ley surge para beneficiar a la sociedad. No hay otra razón de las leyes. Y se reúnen juristas para traer
beneficios a la sociedad y se dictan una serie de pautas que tienen que ver con lo que se va a aceptar que está bien hecho. Sí, eso a partir de la ley va a ser legal. Entonces, uno puede entender que eso realmente es así y es bueno. Imagínense hace tal vez unos 100 años aquí en Mirgua. A lo mejor no había necesidad de leyes de tránsito, porque, bueno, no había carros. A lo mejor eran caballos, burros, y no iba a haber accidentes de tránsito. No había necesidad de semáforos, no había necesidad de nada de eso. La sociedad se reunió y vio que estamos teniendo problemas porque habían ahora estos vehículos, estos carros que nos desplazan de un lugar a otro, pero como no había señalamiento, chocaban. Entonces, una forma de resolver el problema es decir, cuáles calles van a ir de norte a sur, cuáles van a ir de este a este, cuáles se van a llamar calles, cuáles se van a llamar avenidas, y se debe cumplir esto. Esto evidentemente es una norma que puso la sociedad. Entonces, esta es una, en el concepto que hemos aplicado, es una decisión moral. Ahora, uno puede pensar, bueno, pero eso está bien hecho. Entonces, si aplicamos el concepto de bien hacer, como que respetar las leyes de tránsito es bueno. Sí, por eso le decía que iba a poner varios ejemplos para que ustedes vieran que no siempre lo legal es ético. Vamos a poner otro ejemplo. Hay muchos países donde el matrimonio homosexual es legal. Entonces, esto es moralmente aceptado. Les pregunto, ¿eso será ético? Y ya seguramente ahora están pensando, oye, la cosa como que no es tan sencilla, ¿no? Simplemente no todo lo legal es ético. Una vez estaba viendo un programa de televisión y estaba hablando un presidente. Y el presidente le preguntó a alguno de sus ayudantes, ¿existe una ley para tal cosa? Y le contestaron, no. Créame la ley. Entonces, créame la ley significa que se iba a poner un criterio que le interesaba imponer a ese presidente. Entonces, la pregunta que uno pudiera, después que se aprueba la ley en el Congreso, eso ahora es ley. Y esa ley hay que acogerla. Entonces, al acoger esa ley, puedo preguntarme, ¿esto será ético? Como que persigue lo que persigue la ética. Y la respuesta otra vez puede ser que no. Porque muchas veces leyes como el aborto, leyes como el matrimonio homosexual, tratan es de ponernos como que en armonía con el deseo de algunas personas. Es decir,
quiero congraciarme con las personas que van a votar por mí. Entonces, si quiero hacer este proceso, obviamente que pudiera que eso no necesariamente estuviera en armonía con la ética. Ahora, eso nos lleva a contestar más fácilmente ahora esta interrogante. ¿Todo lo moral es ético? No, no todo lo moral es ético. El aborto es moralmente aceptado. Imagínense una joven en un país como Estados Unidos, como cualquiera otro país donde el aborto sea legal. Y esta joven va a un servicio público y dice, mira, yo estoy muy joven y estoy embarazada y no puedo tener este bebé, así que yo vengo que me haga un aborto. Eso, alguien se escandalizaría por eso. No, no se va a escandalizar nadie, simplemente la mandan a pasar a una consulta, le explican lo que es el aborto, le explican las consecuencias que puede tener eso y la hacen firmar un consentimiento informado y le van a hacer el legrado. Porque la sociedad decidió que esto era moralmente aceptable. Miren otro ejemplo. El asunto de la marihuana, cada día hay más estados que permiten el uso de marihuana. Más aún, nos han vendido que no es que quieren vender marihuana porque produce alteraciones a nivel psicológico. No. Es que es medicinal. Y ahora moralmente aceptado el uso de marihuana con algunas restricciones desde el punto de vista de la cantidad, pero legalmente aceptado, moralmente aceptado. A tal punto que, como fue una situación, por lo menos en Estados Unidos, que se fue haciendo por estados, hubo estados que cuando se aceptó la cantidad de personas que llegó a las plazas y fumaban marihuana libremente, era impresionante. Eso estará bien hecho. Es una cuestión que tú mismo tienes que contestarte. ¿Será verdad que no le hace mal a nuestros jóvenes? Pero resulta que cuando los médicos estudian esto, dicen que a nivel cerebral hay receptores que cuando son ocupados antes del desarrollo completo del individuo, va a afectar el desarrollo definitivo de esta persona. Así que si uno oyera la voz de los médicos, diría, no, eso no se debería aceptar. Entonces, otra vez la pregunta, ¿por qué se acepta estas cosas en la sociedad? Bueno, simplemente porque hay un interés más bien político, hay un interés más bien de que como gobernante yo sea aceptado. Y se dan leyes como estas
que simplemente es aceptar algo que en el pasado vimos como que no era adecuado, y lo veíamos que no era adecuado porque no estaba relacionado con el bien hacer. Pero ahora la sociedad lo ha aceptado. Así que si siguiéramos buscando ejemplos, podríamos seguir consiguiendo cosas que acepta la sociedad y que sería inmoral no hacerlas, pero que muchas veces esto no pudieras que no tiene el aval tuyo. Sabes que yo vine a los 18 años a vivir a Barquisimeto y ahora tengo 74 años. Durante todos esos años viví aquí. Y en enero se hace una procesión a la imagen de la Divina Pastora. Y el río de gente que va a la procesión es una cosa admirable. Uno pudiera preguntarse, ¿será inmoral no ir a la procesión de la Divina Pastora? Claro, es una inmoralidad. Moralmente, lo adecuado sería ir a la procesión de la Divina Pastora. Porque no solo es que se hace, sino que no se ve bien, es raro una persona que no vaya a la procesión de la Divina Pastora. Entonces, ¿quién decidió esto? Bueno, ha sido una costumbre que a medida que va pasando el tiempo, la sociedad lo ha ido aceptando y se pasa de generación en generación y cada quien va a tener una razón por la cual va a ir a esa procesión. La ética también tiene que ver con los valores. Por eso yo les decía que estaba relacionada con el carácter. Y a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra educación, vamos a ir consiguiendo valores. Y si bien es cierto que cuando nosotros nacemos, traemos como que tendencias naturales, eso que llaman el temperamento. El temperamento tiene que ver con la forma en que yo me comporto en términos generales. Yo puedo ser chistoso, yo puedo ser medio triste, es el que llaman melancólico. Yo puedo ser como que muy fosforito, como que la agresividad la tengo. Pero todo esto tiene que ver con mi pensamiento. Así que mis pensamientos, cuando los hago efectivo, lo hago a través de acciones. Esas acciones repetidas tienen que ver con hábitos y los hábitos que yo hago van a formar mi carácter. Cuando yo aprendo valores, se supone que los valores tienen que ver con el bien hacer. Los valores, no vas a decir que es un valor matar, por ejemplo. Eso sería un valor negativo o un antivalor. Y cuando a uno le preguntan, ¿qué es eso de un valor? A veces como que tenemos dificultad
en explicar qué es un valor. Pero yo voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla que puedo encontrar. Y una forma sencilla de hacerlo es llevarlos a un ejemplo. En economía, valor es la asignación en moneda que tú le das a algo por las características que tú esperas de ese objeto que tú estás viendo y que tú le vas a asignar un valor por lo que tú esperas de eso. Voy a mostrarle esta lámina y en la parte de arriba tenemos un Volkswagen y un BMW. Sin que yo les diga cuál es más costoso, indudablemente que el BMW. ¿Y por qué? Si yo no te estoy diciendo, bueno, es que al verlo, yo supongo que esta es una gran máquina, que es una gran marca, que tiene características que no tenés de este carro. No, pero fíjate que los dos son coupé. No, pero esto es un deportivo, esto no. Y si vemos en la parte de abajo, entonces usted tiene allí una Jeep que se ve muy bonita, parece que es doble cabina, tiene para llevar carga y al lado tiene una Land Rover último modelo. ¿Cuál de estas vale más? La Land Rover, por supuesto. Entonces, ¿cómo al verlo usted decidió que esa es la que tiene más valor? Porque hay características que usted está esperando o que usted supone que tiene ese objeto. En este carro estamos hablando de vehículos. Y usted supone que tiene esas características que a simple vista usted puede evaluar. Entonces, así se asigna el valor en economía. Esto lo mismo lo puede hacer con una casa. Si usted ve un rancho, una quinta, vale más la quinta, por supuesto. Si usted ve la misma casa, pero una la ve en un barrio y otra la ve en una urbanización prestigiosa, vale más la que está en el sitio prestigioso. Entonces, los valores, la gente dice valores morales, y yo quisiera que dijéramos valores éticos. Es lo mismo. Las personas constantemente nos están evaluando y al evaluarnos nos ponen, por decirlo en sentido figurado, un precio, que obviamente no es ningún precio. Simplemente es evaluar las características que nosotros tenemos. Y ahí están algunos ejemplos: trabajo, honestidad, esfuerzo, disciplina, dedicación, educación. Cuando hablamos de alguna persona, tú dices, esa es una persona muy educada. Y tú no le has preguntado qué grado de educación tiene él, si es a nivel terciario, cuaternario o de quinto nivel. ¿Y cómo haces eso? Bueno, simplemente cuando tú ves a esa persona, si saluda bien, si esa persona es cortés, entonces tú dices que tiene buena educación. Dedicación. ¿Cómo sabes tú si una persona tiene dedicación? Simplemente por lo mismo, lo has evaluado. Lo has evaluado y tú ves que esa persona cumple siempre su deber, siempre llega a tiempo a su horario de trabajo,
Y así pudiéramos seguir evaluando características que nos llevan al valor. Honestidad. ¿Y cómo sabes tú eso? Bueno, el cajero le dio un vuelto de más a un señor. Le dio el vuelto y en ese vuelto había mayor cantidad que la que debía. Resulta que a los pocos minutos se regresa el señor. Mire, señor, yo le di un billete de $100 y usted me debía devolver $15 y me devolvió 25. Aquí tiene sus $10. Esa es una persona honesta. Y esa valoración la está haciendo otra persona. Pero si ustedes observan en cada uno de estos ejemplos que yo he dado, la persona lo que está evaluando es el bien hacer. Esa persona que devolvió el vuelto porque no era de él, eso es el bien hacer. Pero si tú te pones a ver lo que haría la sociedad en general, no seas tonto, dale, ese se rebusca. No, pero es que mi problema no es si él se rebusca o no se rebusca. Mi problema es que está mal hecho quitarle un dinero, por lo menos en forma consciente, a alguien que yo sé que no es mío. Eso tiene que ver con la ética. Ahora, una pregunta bien interesante que nosotros nos podemos hacer es cómo se le enseña ética, cómo se le enseñan valores a los hijos. Resulta que los valores no es que usted va a darle una clase al niño y decirle, bueno, hoy te voy a dar tu clase de valores. Y entonces usted tiene un horario para hablar con su hijo y le dice lo que usted quiera enseñarle como valor. No, así no es como funciona. Más bien, estas cosas funcionan más bien por imitación. De hecho, cuando usted a un joven le dice haga tal cosa, habitualmente no la hace. Si usted se lo está pidiendo. Pero los padres deberíamos tener la obligación de conducir y echar a volar a nuestros hijos bajo la conducción de lo que nosotros hemos, de lo que nosotros mismos somos. Así que es bien importante que yo como padre de familia sea ético, porque mi hijo me va a copiar. Y yo no sé en qué momento mi hijo está copiando mis valores. No sé qué es lo que él va a tomar de mí, pero lo cierto es que yo voy a ser un influencer para él. Y si yo tengo cosas buenas que hago en forma permanente, porque mi actuar es ético, definitivamente va a ser de gran ayuda para cada uno de los elementos de su casa, pero también para la sociedad. Y esto realmente es importante. La vida es un largo camino, así como estos rieles. Y si nosotros no tenemos alguien que nos conduzca adecuadamente por esos rieles, es probable que nuestra vida se desvíe.
Y si se desvía, es muy probable que nuestra actuación no sea el bien hacer. Ahora, en la vida, nosotros a veces tenemos que jugar roles donde las personas me copian y pueden copiar cosas buenas o cosas malas que yo hago. Fíjense, nuestra iglesia todavía es una iglesia pastor dependiente. Y si el pastor hace cosas inadecuadas, no bien hechas, diríamos no éticas, es probable que algunos miembros de la sociedad pudieran hacer cosas no adecuadas porque vieron al pastor. Voy a poner un ejemplo. El pastor debería llegar tarde a la iglesia. Debería ser no puntual. Pues no, porque la puntualidad es un valor que debe tener el pastor. Esta iglesia predica la reforma pro salud. Y la reforma pro salud tiene que ver con el bien comer. Y tiene que ver con la temperancia. Y temperancia es abstenerse de cosas que son malas. Y se podrá hacer una reunión en la iglesia y llevar carne. Pues resulta que eso se ha hecho, pero eso está mal hecho. Porque si bien es cierto que uno pudiera decirlo, no, pero es que Elena de White fue la que dijo que es malo comer carne, así que sería una cuestión moral. Sí, pero si tú piensas adecuadamente, te vas a dar cuenta que cuando introyectas la idea, vas a darte cuenta que se ha dicho o está demostrado que comer carne produce cáncer. Y si tú conscientemente haces lo que no debe hacer, eso es pecado. Y el pecado, obviamente, no debe ser ético. Entonces, un pastor es un modelador de lo que puede ser ético y de lo que puede ser moral. Yo creo que deberíamos preocuparnos mucho más por enseñarle a nuestros feligreses lo que es ético más de lo que es moral, porque ellos van a estar influenciados notablemente por la sociedad, así que la sociedad va a hacer su trabajo en ello. Pero qué bueno es que tú puedas nutrir su conocimiento, nutrirlo a él desde el punto de vista intelectual, para que él mismo, desde adentro, pueda tomar decisiones que sean realmente adecuadas. Es mi aspiración que con estos conceptos, con esta información, tengamos la base para seguir discutiendo todo lo que vamos a tener que ver desde el punto de vista de la ética cristiana, que es la razón de ser por la cual estamos reunidos y que ustedes están cursando esta materia, que ojalá, es mi deseo que todos salgan muy bien, que todos tengan A, y ya saben que la A es 100 o muy cerca de 100. Que Dios me los bendiga.